Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, octava temporada en el aire. Vamos a retomar el programa de hoy un tema, un mix, porque es al mismo tiempo un tema cardiológico y no cardiológico. Luego del corte vamos a abordar con Javier el tema del dolor de pecho, cardiológico o no. Bueno, hemos vuelto del corte y a lo mejor lo primero que uno tendría que plantearse para hablar de dolor en el pecho o en el tórax es qué es lo que hay allí, qué es lo que puede doler. ¿Qué estructuras? Claro. ¿Qué estructuras tenemos que nos pueden semejar a un dolor coronario, que sería el dolor más preocupante, el que tendríamos que estar muy atentos? O sea, nosotros vamos a hablar hoy de dolor en el pecho, que puede ser de origen coronario, y vamos a hacer una diferenciación con todas estas estructuras que están en ese territorio y que me pueden traer algún dolor que semeja al dolor coronario, nos confunde. De todas maneras, lo aclaramos al principio del programa. Ante la menor duda, ante un dolor de esas características, obviamente que nosotros lo que le vamos a dar es algo informativo para que ustedes lo tengan en cuenta, pero no reemplaza la consulta médica, que quede claro. No, bajo ningún punto de vista. Porque muchas veces puede parecer un dolor de otro origen no cardiológico y estamos frente a un síndrome coronario, solapado en su momento, y no le estamos dando la trascendencia que requiere. ¿Cuáles son esas estructuras, Fernando, que tenemos en el tórax que pueden hacernos confundir o parecerse a algún dolor no coronario y que nos pueden hacer confundir? Ustedes tienen que empezar por pensar que ese tórax está envuelto en algo. Una caja que tiene una protección muscular, tiene una protección ósea y también, allí donde se unen los huesos, cartilaginosa. Todas esas estructuras se llaman costillas, se llaman esternón, se llaman nervios que corren desde la columna y por los canales de las costillas, pueden doler. También la musculatura puede doler. También la parte esquelética puede Correcto. doler. Entonces, por eso hablamos de que toda esa primera parte puede doler. Un dolor que, como vamos a ver, tiene sus características. ¿Es lo único que hay allí? No, no es lo único que hay allí. También allí dentro tenemos dos estructuras muy voluminosas que todos conocemos, que son los pulmones. Y no solo los pulmones. Los pulmones están envueltos, cada uno, en una bolsa que se llama pleura. Tanto el pulmón como la pleura tienen dolores, digamos, de característica especial. La pleura puntualmente es una zona muy ricamente inervada y que por lo tanto puede generarnos dolor. El mismo corazón también tiene una protección que permite que ese latido que se llama el envoltorio, como la pleura, que es el pericardio, que normalmente tiene cierta cantidad de líquido. Y el pericardio, no siendo corazón, sino la envoltura, también puede generar dolor. ¿Es lo único que hay allí? No más. También pasan las estructuras del tubo digestivo. Por ejemplo, el esófago. El esófago puede sentir dolor, bien sea por problemas colindantes o porque reciba acidez, reciba ácido desde el estómago y provoque dolor. ¿Hay más estructuras allí que puedan causar dolor? Sí. Y el esófago tiene la característica que pasa inmediatamente por detrás del corazón. Está muy pegadito al corazón. Ustedes deben conocer, o alguno se lo habrá hecho, que se llama el ET, que es la ecografía esofágica, que uno mete un catéter a través del esófago y puede ver la estructura cardíaca, las válvulas cardíacas, cuando el tradicional, el eco transtorácico, no me da una imagen clara de cómo están las válvulas o quiero hacer el cálculo a ver si ese paciente tiene una válvula comprometida, usamos el esófago, o sea, metemos un catéter con un pequeño traductor en la punta y nos permite ver el corazón por la proximidad que tiene el esófago con el corazón. Ese transductor nos permite, justamente porque está pegado, nos permite tener una visión muy clara de lo que está ocurriendo dentro del corazón y normalmente más exacta que una ecografía cardíaca tradicional. Es un procedimiento un tanto molesto. Molesto para el paciente porque tiene que... Entonces, si la ecografía que hacemos a través del tórax tiene definición suficiente, no se justifica tratamos de no hacer un molestarlo. trance esofágico, pero si la ecografía no tiene la definición que necesitamos, existe este plan B que por la cercanía de una estructura a la otra permite hacer diagnóstico. Más allá, esa cercanía puede hacer que los dolores se confundan con más facilidad
cuando uno valora un tipo de dolor entre esofágico y cardíaco. Dentro del mismo corazón, a su vez, pueden doler distintas estructuras, aunque les parezca mentira, porque uno dice, pero los dolores los originan las coronarias. Sí, una parte del músculo cardíaco no tiene el riego o el nutriente que necesita y produce angina de pecho, en el extremo produce infarto, perfecto. ¿Y qué más puede causar dolor? Una válvula cardíaca, por ejemplo. Es decir, las propias estructuras del corazón, a su vez, tienen dolores más difíciles por allí de distinguir uno de otro. Ya tenemos no solo que por ahí escuchar al paciente, sino también revisarlo, como para tener una idea más o menos clara de dónde puede venir el problema. Pero como ustedes vieron, hay toda una cantidad de estructuras. Perdón, olvidé una última estructura que está vinculada directamente al corazón y que es el caño maestro, ¿no? El caño maestro, la aorta. La aorta también puede doler si la pared arterial se enferma, si se produce lo que hablábamos unos programas atrás, si se produce un aneurisma en la aorta, sea disección o no, el síntoma que va a tener es dolor. Y flor de dolor. Y flor de dolor. Y flor de dolor. Por eso muchas veces cuando tenemos esos dolores que son insoportables, nosotros lo primero que hacemos en el diagnóstico diferencial es tratar de sacar el aneurisma de aorta que está disecándose, porque eso es una emergencia médica que hay que solucionarla y en general se soluciona desde el punto de vista quirúrgico. Así que ahí no podemos perder tiempo. Todos los demás, salvo lo coronario, salvo esto que hablamos últimamente, que es la disección aórtica, que son urgencias, todo lo demás nos permite estudiar al paciente con mayor tranquilidad y hacer los diagnósticos diferenciales ante qué entidad estamos. Entonces vamos a ir dando datos referidos a cada una de estas distintas estructuras y cómo se comporta la característica de ese dolor, diferenciándolo con lo que es un dolor de origen coronario. Vamos a partir por ahí del tema del esófago, el tema del reflujo, el tema de la acidez, de la hiperacidez. ¿Qué características tiene ese tipo de dolor, Fernando, para que el paciente sepa que puede ser asociado a una hiperacidez, si al alguna vez alguno esófago? de ustedes tuvo algún reflujo, sabe que la primera sensación es fuego. Uno siente algo que viene desde abajo, quema, literalmente quema. Es más, no es solamente una metáfora, porque ese reflujo, porque la comunicación entre el esófago y el estómago no cierra como debiera cerrar, porque tengo alguna pequeña hernia hiatal, por problemas congénitos, eso que va quemando la pared del esófago incluso cambia las características del esófago, lo que se llama esófago de Barrett, que si no se trata andando los años puede llevar en una minoría de pacientes a un cáncer. Pero la sensación inicial es fuego, muy doloroso, muy molesto, no irradia normalmente, pero hay pacientes que sí, que les van a decir, tengo la sensación que irradia hacia los dos lados, de la sensación de apertura. Hay otra serie de cosas que pueden acompañarnos. Tengo una serie de dolores de este tipo. ¿Hay algún otro dato que yo pueda tener? Sí. Por ejemplo, me despierto y tengo tos. Y no sé por qué tengo tos. Es simple, tengo reflujo de noche y me está quemando los bronquios. Y eso me da tos. Entonces, ese dolor puntualmente cambia o calma con una serie de medidas. Lo primero es, si estoy pensando o si tengo la idea de que puede ser ácido, tengo que hacer algo que combata el ácido. Si no me alcanza con entretener el ácido con comida, como sería lo lógico porque ya tengo un proceso gastrítico o ulceroso o algo parecido, hay que tomar determinado tipo de pastillas o calmarlo en agudo. ¿Cómo se puede calmar en agudo? Con un lácteo. ¿Es recomendable? El lácteo les va a calmar en el agudo la sensación de acidez, pero genera más ácido a su vez. Entonces, no es una postura recomendable, digamos, cada vez que tengo acidez tomo un lácteo y ya está, porque ese lácteo me está generando a mediano plazo más ácido. Entonces, sí o sí tengo que tener otro tipo de consulta o tratamiento. El diagnóstico, sin embargo, puede ser tremendamente difícil. Para nosotros hoy uno escucha hablar al paciente y puede tener la sensación de tener claro el diagnóstico. En la antigüedad, cuando no estaba claro el diagnóstico, los médicos simplemente les hacían abrir la boca y goteaban ácido.
Si el ácido generaba dolor, ya está, es estómago-esófago. Si el ácido no generaba nada, entonces el dolor es coronario. Así de difícil puede ser distinguir una cosa de la otra. Pero nunca, nunca se queden con que el dolor se me produce acá y entonces debe ser estómago. No, el corazón también puede doler acá. Si alguna vez llaman a un automóvil a domicilio o van a alguna salita, traten de que les hagan un electrocardiograma, porque un dolor en la cara inferior del corazón puede simular muy bien un dolor digestivo. ¿Por qué quema ese dolor? Porque la mucosa del esófago no está preparada para recibir la acidez del estómago. El estómago tiene una cobertura distinta y está acostumbrado a los ácidos. Cuando ese ácido que sale del estómago entra en otra cavidad, que es el esófago, por reflujo, por lo que sea, y sobre todo lo que dijo Fernando, a la noche cuando el paciente está acostado, ese reflujo se incrementa, por eso se tiene esa sensación de quemazón y por eso nos quema la laringe. Entonces decimos normalmente tos nocturna, sin nada catarral, sin nada, pensar en reflujo gastroesofágico, lo primero, y consultar a un otorrino que mire y vamos a ver que nuestra laringe está quemada porque ese reflujo se produjo durante la noche. Están haciendo señas, tenemos que ir a un breve corte, así que la tos nocturna y esa sensación de quemazón puede estar asociado al reflujo gastroesofágico y no es un dolor de origen coronario, sino es un dolor de origen digestivo. Breve corte y volvemos con el programa. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, en el primer bloque hablamos de diagnósticos diferenciales, dijimos todas las estructuras y hablamos fundamentalmente de la patología acidez y digestiva e hicimos una diferenciación muy importante que es el dolor acá en la boca del estómago, que nosotros le denominamos desde el punto de vista médico epigastralgia, porque es en el epigastrio. Puede tener que hacer un diagnóstico diferencial con el infarto de cara inferior. Nosotros, como miramos por la cerradura, por el agujero de nuestra especialidad, cuando tenemos una epigastralgia, lo pensamos y sacamos un electrocardiograma para no tener dudas. Así que cuando ustedes consulten por una epigastralgia, por un dolor en la boca del estómago, hagan sacar un electrocardiograma de manera de quedarse tranquilo de que no estamos en presencia de un infarto de cara inferior.
¿Qué otras estructuras pueden generar dolor torácico y no coronario, Fer? Pulmones y pleura. Pero este no es un dolor donde yo voy a sentir una quemazón que suba hasta la boca, ni puedo tener tos, sí, por supuesto, pero no ese tipo de dolor. No es un dolor que yo voy a vincular tampoco con un dolor coronario, todos ustedes lo saben, nos han escuchado hasta el hartazgo, usted camina, usted se mueve, empieza el dolor, usted se detiene, el dolor se va rápidamente. El dolor pulmonar es otra cosa, el dolor pulmonar acompaña una vasta cantidad de patología pulmonar, sean neumonías, sean tumores, sean embolias de pulmón, pero hay algo que no falta nunca, el paciente respira muy mal. El paciente tiene fatiga, al paciente le falta el aire normalmente cuando Tiene además hay dificultad respiratoria, esa sería la palabra. Y puede haber o no, dependiendo de qué se trate, puede haber en un infarto pulmonar o en una neumonía, puede haber fiebre. Entonces, si yo tengo dolor al respirar profundo, si yo tengo catarro, si yo tengo fiebre, ese dolor que estoy teniendo, por supuesto, no corresponde a un dolor cardiovascular, sino que corresponde a un dolor pulmonar. De hecho, una de las primeras preguntas que uno hace en el consultorio cuando tiene dudas es si el dolor que uno está escuchando es cardíaco o no, es si el dolor mejora o empeora al respirar. Lo lógico es que ustedes digan no pasa nada si se puede tratar de un dolor cardíaco. En cambio, si es un dolor de origen pulmonar o pleural, el dolor va a empeorar si el paciente respira profundo. También va a empeorar el dolor en otras dos situaciones que no tienen que ver con el pulmón, pero que no se acompañan ni de fiebre ni de falta de aire. También va a empeorar mucho un dolor al respirar hondo si es un dolor vinculado a la pared del tórax. Un dolor vinculado a la pared del tórax también va a tener vínculo con la forma o la intensidad con que respiremos. Y podría tener algún vínculo con la parte respiratoria, porque si el paciente está con mucho tos, esa tos irritativa, molesta, que le genera un gran esfuerzo respiratorio. Como los asmáticos. Claro, exactamente. Hace de que nuestra estructura ósea, nosotros acá tenemos donde está la corbata, el esternón, donde se insertan las costillas, esa zona se inflama y genera un dolor muy importante que muchas veces puede hacer confundir al paciente que estamos frente a un paciente con un dolor coronario. Pero la característica de ese dolor es que ustedes respiran profundo, como dijo Fernando, y el dolor se incrementa, me toco la zona y el dolor aumenta, cosa que no ocurre a nivel de un problema coronario. Es decir, yo no modifico la presencia del dolor movilizando la respiración, ni tampoco puedo tocar el corazón con el dedo, con lo cual el hecho de que yo respire hondo y me duela, o me toque y me duela, ya está un poco descartando la parte coronaria y pensando más en la parte osteoarticular. Sin embargo, hay una estructura de la que hablamos al principio que puede tener relación el dolor con la respiración. Puede tener también no solo con la respiración, sino con los movimientos o con los decúbitos, como decimos nosotros. En general existe el antecedente de una virosis cuando uno interroga al paciente y esa estructura que se inflama es la que envuelve al corazón, el pericardio. Una pericarditis puede dar un dolor vinculado a la respiración, aunque el corazón no tenga nada que ver, puede dar asimismo un dolor que calma o empeora con determinados movimientos. Pero en auxilio de todos viene el hecho de que tengo una virosis desde hace unos días o tengo un problema de tiroides recientemente descubierto y que en general, como cualquier virosis, tiene un periodo de tiempo que hay que acompañar, una medicación que en general no desborda de la aspirina, no suele pasar de esto y que en general no trae mayores complicaciones, porque pericarditis hay de muy distinto tipo, pero digamos, hablamos de la que en general uno encuentra en la calle, ¿no? Pericarditis, lo que nos puede generar, si es una inflamación muy importante, puede crecer la cantidad de líquido que normalmente hay, que son 70 mililitros, que es lo habitual, lo normal para lubricar los latidos cardíacos, para que no haya roce. Entonces, ese líquido puede crecer demasiado y en algunos casos puede comprometer inclusive la dinámica del corazón. Entonces, en ese caso, nosotros puntualmente hacemos un ecocardiograma, primero para ver la estructura cardíaca, cómo está, si se mueven bien las paredes, entonces uno ya está descartando un tema coronario a través de eso, pero fundamentalmente para ver la estructura del pericardio. Entonces yo tengo un líquido acumulado importante en la pared posterior
y en la parte anterior ya es un derrame mucho más significativo, un grado 2, un grado 3, y en algunos casos se puede generar un taponamiento cardíaco, que es más difícil dependiendo de la etiología. En este caso, la etiología para un taponamiento cardíaco pasa más cerca de una tuberculosis de que un proceso inflamatorio o un cáncer, más de un proceso inflamatorio viral, como puede ser algún virus, alguna virosis que nos genere este tipo de dolor. Y muchas veces cuando el dolor se inicia en la pericarditis, cuando está bien inflamada, uno a la auscultación escucha un ruido de frote, es el frote pericárdico, que me está alertando de que ese paciente tiene una inflamación pleural, pericárdica, y que probablemente termine en una pericarditis, si no la tiene. Tengan presente también que estamos hablando de dolor de pecho, pero algunas de estas estructuras hacen sentir sus efectos más allá. Por ejemplo, nos han escuchado hablar hasta el hartazgo, que un dolor de muelas o de mandíbula al caminar, cuidado, porque puede ser, normalmente lo es, un dolor coronario, o sentir sensación de que algo me aprieta el cuello, cuando estoy desarrollando determinada actividad. También como correlato coronario. Todos los que tienen reflujo alguna vez lo han sentido directamente en la boca o incluso en la nariz. Entonces, este tipo de molestias, digamos, no necesariamente quedan limitadas al terreno que estamos hablando. Bueno, ya dimos algunas pautas, ¿no? En el sentido de que nos podemos ir orientando. Fundamentalmente la respiración, fundamentalmente si existe alguna molestia o no a la palpación, que pueda decir esto es pared o esto no, los temas respiratorios vinculados al pulmón y a la caja torácica, los tips para tener idea de si puede ser o no un trastorno de origen digestivo. El esofágico podemos agregarle alguna cosa más. No necesariamente, muchas veces el dolor de tipo esofágico tiene que ver con la acidez. Muchas veces la musculatura del esófago puede hacer lo que se denomina un espasmo esofágico, o sea, con un cierre brusco del esófago, eso se llama espasmo esofágico, y como tiene una proximidad con el corazón, muchas veces el dolor nos asusta, pero bueno, es un dolor que va cediendo, por ahí lo que dijo Fernando, la prueba de tomar algo alcalino, en ese caso, para el espasmo esofágico es bravo, es fantástico porque rápidamente lo cura, o algún milanta, algún alcalino que nosotros podemos darle, o algún jarabe también, lo calma rápidamente. De cualquier manera, piensen que cuando uno habla de un problema de esófago por acidez, la sensación es que uno se quema. Se quema. Cuando uno habla de espasmo, a uno el espasmo lo dobla. El dolor, lo predominante distinto. es el dolor, y como está en ese territorio y está cerca de la estructura cardíaca, es un diagnóstico diferencial muy interesante para hacer. Así que bueno. Nos quedamos sin tiempo para hablar de dolor cardíaco, hablamos de todo menos dolor cardíaco. Bueno, pero el dolor cardíaco nos han escuchado muchas veces, y de este tipo de dolores no nos han escuchado tantas veces, así que bueno, el dolor cardíaco brevemente es un dolor de características opresivas. El paciente no me señala con el dedo, sino pone toda su mano ahí, le falta el aire, va acompañado de sudoración, se irradia a los brazos, se puede irradiar a la espalda, y como dijo Fernando, cuando se irradia la mandíbula es un dolor coronario en el 100% de los casos. En general, cuando el dolor de pecho va irradiado a la mandíbula, estamos frente a un dolor coronario. Y ahí sí no debemos perder tiempo. Acuérdense de la ventana terapéutica, que para la parte coronaria son 6 horas. Cuanto más rápido lleguemos a la unidad coronaria, o lleguemos para que nos puedan hacer un cateterismo y abrir una arteria que se está tapando, que se está infartando, mejor, porque vamos a evitar pérdida de músculo cardíaco. Así que bueno, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos al final del programa. Como siempre, esperamos que les haya gustado. Como siempre, las redes sociales a disposición de ustedes, pero no queremos cerrar hoy sin hacer un anuncio. Sí, si bien lo queremos anunciar hoy, falta mucho tiempo para el evento, pero para que lo vayan agendando, el 28 de octubre, en el Salón Pimpi, que es Guido 319, nosotros vamos a hacer una jornada en conmemoración del Día Internacional de la ACV, que es el 29 de octubre. Lo vamos a hacer el sábado 28. Vamos a hablar de prevención cardiovascular,
vamos a hablar de prevención y síntomas premonitorios del accidente cerebrovascular con el doctor Rolando Cárdenas. Y como octubre también es el mes de la mujer para el cáncer de mama, vamos a contar con la presencia de la doctora Sandra Miranda, donde nos va a hablar sobre la prevención del cáncer de mama. Así que están todos invitados, va a ser una entrada libre y gratuita. Les vamos a dar con tiempo para que se vayan inscribiendo, porque la inscripción es limitada por la cantidad de espacio que vamos a tener. Así que desde ahora vayan agendándolo. 28 de octubre, empezaremos alrededor del mediodía, son 4 horas más o menos. Vamos a tener las charlas, vamos a estar nosotros presentes y bueno, también paralelamente con estas actividades, tanto para el cáncer de mama, para el ACV y para la parte coronaria, vamos a tener a su disposición a quien quiera aprender RCP básico. Así que el 28 de octubre vayan agendándolo, tenemos esa jornada para todos ustedes. Repetí el lugar, por favor. Sí, lo va a ser en Pimpi, que es el salón que está en Guido 319. ¿En Quilmes? En Quilmes, entrada libre y gratuita, pero con una inscripción previa por la cantidad de lugares que nosotros vamos a tener asignados. Así que RCP, cáncer de mama, prevención cardiovascular y síntomas y prevención del accidente cerebrovascular con el doctor Rolando Cárdenas. Muy bien. Después de esto, entonces sí, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días, una vez más en nuestro programa. Muy buena semana y hasta entonces. Hasta entonces.